Bienvenidos al mundo de las estadísticas. Están por todas partes. Déjenme que les cuente un día típico mío. Me levanto y me fijo en todo lo que consumo, porque resulta que la última vez que me medí el colesterol me dio muy alto. Y aparece mi esposa y me dice, mira, abrigate porque andan diciendo que hoy hay un 90% de probabilidad de chaparrones aislados, con vientos moderados del noroeste. Aparece mi hijo, está preocupado por el promedio de práctica de la lengua que tiene que levantar, si no, no zafa. Busco refugio en el diario y resulta que el dólar sube, la bolsa baja, y que en España hay como 5 millones de parados. Salgo corriendo, prendo la tele, están hablando de que Susana Jiménez hizo no sé cuántos puntos de rating y busco refugio en Facebook. Y se ve que me andan persiguiendo con las estadísticas porque me ofrecen pasajes a Salta. La semana pasada estuve en Salta. Y después hablan de que el candidato no sé cuánto tiene 34% de intenciones de voto para las próximas elecciones y que hay un estudio de la Universidad de Wollongong en Australia que dice que enviar mascotas aumenta la productividad del trabajo en un 15%. Bueno, como se decía en las series de la televisión sobre los marcianos de cuando yo era chiquito, están por todas partes. Nos invaden, nos rodean, nos atosigan, nos amenazan y a veces la vemos a simple vista y a veces no. Yo me dedico a la econometría, que es una disciplina que se encarga del uso de métodos estadísticos, numéricos, computacionales y matemáticos en la economía, pero en general en las ciencias sociales. La estadística es una disciplina en donde la parte intenta hablar por el todo, como los 15 mililitros, nada más que 15 mililitros de sangre que me sacaron para medirme el colesterol, como les contaba, o los nada más que 2.600 hogares que se utilizan para medir el desempleo en la capital federal y el Gran Buenos Aires, que dan cuenta de los más o menos 4 millones de hogares que hay en esa región. Hay estadísticas de todos tipos, colores, olores. Hay estadísticas chiquitas, fáciles de entender, como las que usaron para medirme el colesterol, pero hay otras que son inmensas, como las que hace falta mirar para monitorear la salud social y económica de un continente. Este año con mis amigos Leonardo Gasparini y Martín Sicovies editamos un libro justamente sobre problemas de medición de pobreza y desigualdad en América Latina y tuvimos que mirar una monstruosa base de datos de más de 1.200 millones de puntos que incluyen observaciones de cientos de miles de familias para toda América Latina para muchos periodos. Así como hay estadísticas voluminosas, increíblemente grandes, hay otras que son sutiles, como las que se utilizan para medir las actividades ilegales u ocultas. Sutiles porque no tiene mucho sentido andar diciendo, a ver, escriba en este formulario cuántos delitos cometió o cuánto es que le está evadiendo al fisco, pero justamente desde el poder de las estadísticas, una estadística bien diseñada tiene que iluminar algo acerca de esas actividades. Lo que hicimos con un grupo de colegas hace unos años es encarar un estudio muy grande sobre medición de la economía oculta en Argentina. Oculta quiere decir ilegal, como los robos, el contrabando, pero también incluye las actividades que son perfectamente legales, pero no tienen por qué pasar por las encuestas, como las reparaciones hogareñas de fin de semana, dar charlas TED o en la tarea de las amas de casa. Lo que hicimos es usar un método que se llama de discrepancias entre consumos e ingresos. Funciona más o menos así. Imagínense que yo veo salir de un supermercado a dos familias y que más o menos compraron lo mismo, o sea, tienen lo mismo en el changuito del supermercado, pero que resulta que una está declarando ingresos más bajos que otra en las encuestas. Entonces esto podría ser tomado como una pequeña evidencia de que hay una familia que le está ocultando algo a las encuestas. Lo que hicimos nosotros es, y lo que hacen los estadísticos, no es pararnos en la puerta de los supermercados, sino utilizar una encuesta muy, muy grande, que es la encuesta nacional de gastos de los hogares,
que se realiza en Argentina cada 10 años, y eso nos permite monitorear los patrones de consumo, los patrones de gasto de todo un país. En base a este método, encontramos que el tamaño de la economía oculta más o menos ocupa el 24% del volumen de la actividad económica en Argentina. Así como hay estadísticas chiquitas, grandes, sutiles, hay otras que quizás son un poquito más graciosas o sorprendentes, como las que se utilizan para medir el impacto que tiene la educación sobre los salarios. Piensen en el siguiente problema, intentar ver cuánto rinde en términos de salarios terminar una carrera universitaria como la que muchos de ustedes están haciendo, en comparación con dejarla trunca un año antes. Lo que estaría buenísimo poder hacer es observar un montón de gente que termina una carrera universitaria, seguirlas en el mercado laboral, ver cómo les va en términos de sus salarios, después meterlos en la máquina del tiempo, en la de la película Volver al Futuro, retrotraer el tiempo atrás más o menos un año, pero impedir que la gente termine la carrera universitaria, mandarlos al mercado laboral y ver cómo les va en términos de salarios. Frente a la imposibilidad trivial de contar con la máquina del tiempo, lo que se hace en estadística es, bueno, si no podemos mirar personas idénticas, miremos personas parecidas. Ahora, el problema con eso es que corremos el riesgo de empezar a comparar peras con manzanas, porque las personas pueden diferir no solo en cuánta educación tienen, sino que también pueden diferir en que son más gordas, más flacas, más altas, más inteligentes y cosas difíciles de controlar. Entonces, lo que hemos hecho es llevar el argumento al extremo y si se ríen es porque están viendo dos gemelos. ¿Está bien? Gracias. Llevar el argumento al extremo y entrevistar gemelos monocigóticos, o sea, genéticamente idénticos. Lo que hicimos fue sumarnos a un estudio que se hizo en la Universidad de Princeton y entrevistar 512 pares de gemelos monocigóticos idénticos. Esto se hizo en el Ohio Twins Festival, que es uno de estos eventos mega bizarros que parecen ocurrir nada más que en Estados Unidos, donde van hermanos como Ron y Don, de 60 años, vestidos de marinerito, a cantar canciones y a jugar al golf. Y en el medio nosotros los perseguimos y les pasamos formularios. En base a esa comparación de personas idénticas, de peras con peras, calculamos que más o menos sin el agregado, como todo en estadística, un año extra de educación rinde un 12% en términos reales, o sea, descontando la inflación. Es mucha guita. O sea, piensen que cualquier inversión medianamente conservadora, tanto acá como en Estados Unidos, rinde mucho menos. Lo que tienen en común todas las estadísticas que les conté, las grandes, las chiquitas, las sorprendentes, las ridículas, es que todas manejan algún tipo de imprecisión, una suerte de error estadístico. Error no en el sentido de que hay alguien equivocándose, sino que es una imprecisión que surge de que estamos mirando la parte y no el todo. En el mismo sentido que yo permití que me miren el colesterol en la sangre con 15 mililitros y no hice un escándalo porque no me sacaron toda la sangre, o que el desempleo en el Gran Buenos Aires se mide nada más que con 2.600 hogares y no con 4 millones de hogares. La estadística plantea una simplificación conveniente. Conveniente en el siguiente sentido: si me preguntasen qué edad tengo ahora, diría 47 años, aun cuando todos sabemos que no es cierto. O sea, no es que esté la sala llena de todos mis familiares o que me esté quitando la edad a lo Mirta Legrand, sino que en realidad tengo 47 años, 11 meses, 28 días, 7 horas, 14 minutos, 20 segundos, pip, pip, pip. Los que sacaron la cuenta se dieron cuenta que el lunes es mi cumpleaños. Muchísimas gracias. O sea que en definitiva es una simplificación conveniente para que podamos hablar. O sea, en ese mismo sentido es que la estadística plantea una simplificación útil. Piensen en la matemática que aprendimos en la primaria y en la secundaria. Siempre que cometemos alguna imprecisión, algún error, nos sacaban algún puntito de la prueba. Mientras que la matemática clásica no tolera errores, la estadística vive de los errores. Si no estuviésemos dispuestos a tolerar errores estadísticos,
el desempleo en Argentina se puede medir nada más que cada 10 años, que es cuando se hace un censo, que es lo que involucra al todo, y es justamente una estadística bien diseñada, en forma inteligente, la que permite que tengamos medidas de desempleo medianamente confiables, más o menos 2 o 3 veces por año. En definitiva, la estadística nuevamente plantea un balance entre aquello que es útil pero impreciso versus aquello que es preciso pero inabarcable. Contaba Jorge Luis Borges en su cuento sobre el rigor en la ciencia de un grupo de cartógrafos de antaño, de un imperio, que habían desarrollado tal grado de pericia que en algún momento hicieron un mapa del imperio que era tan grande como el imperio. Y termina Borges diciendo que fue rápidamente abandonado a las inclemencias de los inviernos, y agrego yo que no por errado, sino por inútil. En definitiva, le quiero dar una bienvenida al mundo de las estadísticas, de los datos, de las proyecciones, de las estimaciones, como una reacción inteligente a este terrible barullo informativo que hablan estos tiempos de Internet. La estadística plantea una nueva forma de mirar la realidad, en donde las imprecisiones son el precio que tenemos que estar dispuestos a pagar por tener medidas confiables del rating, del clima, del colesterol, de la desigualdad y de la pobreza. Muchísimas gracias.